Queremos acercarnos a ti para conectar, aprender y con suerte crecer juntos. Sentimos el llamado de unirnos y compartir nuestras vivencias contigo. Revelar lo oculto de nuestra mente ha sido un viaje maravilloso que nos ha permitido conocer quiénes somos, sin máscaras, sin límites ni creencias. Ojo, no creas nada de lo que decimos. Te invitamos a cuestionar nuestras ideas y a inspirarte en las que resuenen contigo. Bienvenidos y gracias por ser parte de la comunidad de Ocultamente. Hoy, Tata y Gil, en el segundo episodio de Ocultamente, le abren la puerta al miedo. ¿Será que nos confiesan sus miedos más profundos? ¿Para qué sirven los miedos? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Acompáñanos y explórate. Bienvenido el miedo y todos ustedes a esta emisión de Ocultamente. Miedo. Por todos lados, miedo. Y así vivimos. Todos los días, llenos de miedo. Qué increíble tantas emociones que se conectan con ese solo sentimiento. La frase del día. La vida comienza donde termina el miedo. Y lo dijo Osho. Increíble. Es impresionante cómo vivimos más asustados que heridos. Sufrimos más de imaginación que de realidad, de lo que va a pasar mañana, que tal vez nunca pase, tal vez el mañana nunca llega. Estamos escondidos detrás de esto me da miedo. Y así como decía Osho, la vida comienza donde termina el miedo. Y es que el miedo está ahí solamente para mostrarte que llegaste a un límite que tú te impusiste. O sea, yo estoy en mi zona de confort, donde yo estoy, tal como lo dice, confort, donde estoy en mi cuadradito perfecto, donde yo sé que hasta aquí llego yo y lo que haya, no, qué miedo, qué susto, esto no. Pero vivir en esa zona de confort nos mantiene ahí, no hay crecimiento, no hay un más allá, estoy en lo conocido. Y cuando me atrevo a ir a enfrentar ese miedo, ahí es cuando yo digo, wow, esto no lo conocía, lo enfrenté, lo logré y acá estoy. Como lo que nos pasó a nosotras con el podcast. Era un sueño y dijimos, o lo hacemos o lo hacemos. Y aquí vamos. Y es que nos hacemos más daño a nosotros mismos creyendo que está el miedo y que el miedo es el que está liderando, que lo que realmente es el miedo. Porque culpamos y decimos y le ponemos el nombre de es que tengo miedo a, pero no nos damos cuenta que el miedo a tal vez no es tanto miedo a, hay algo detrás de eso que es lo que nos hace sentir y creer que hay un miedo, porque lo que percibimos sutilmente es eso, el miedo, como por ejemplo el miedo al fracaso. El miedo al fracaso no me deja dar un paso al frente, pero ¿realmente yo tengo miedo al fracaso o al éxito? ¿Realmente yo desde dónde estoy actuando? ¿Yo realmente tengo miedo a fallar, a desilusionar a otro o tal vez a mí? ¿O realmente eso está conectado con mi miedo al éxito? El miedo te congela. Y ahí es donde está como la clave, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es eso. Estamos congelados y ni siquiera sabemos es que tengo miedo al éxito o tengo miedo al fracaso. Simplemente estoy aquí paralizado y no veo otra solución. Estoy viviendo en esta realidad, no me gusta, no me atrevo a dar un paso hacia ningún lado, ni hacia atrás ni hacia adelante, pero no lo debemos identificar. Mi maestra me dijo, haz una lista de miedos. Desde el miedo más simple hasta algo que tú dices, jamás lo haré. Cuando yo logré y hice esa lista y empecé uno por uno, me demoré como 3 años, yo creo. Oh, wow. Terminándola. Porque los 3 últimos miedos fueron muy difíciles. Hasta que llegué al último, que era el más difícil de todos.
y yo creo que estuve con ese último miedo por ahí unos 8 meses. Yo ya había tomado la decisión, esto yo lo voy a hacer, pero no lo hacía. Y cada vez que yo iba a dar el paso, no, mejor no, porque no es el momento. O sea, como que yo misma ponía todas las excusas perfectas para no tomar esa decisión, solamente porque yo tenía miedo a confrontarlo. Y cuando lo hablé con otra maestra que tenía, cuando yo estudiaba Kabbalah, me dijo, tú no puedes tomar una decisión, ni siquiera de esa proporción, si tú no has pensado en las posibles consecuencias y estar dispuesta a pasar por esas circunstancias y aún así seguir pensando que esa fue la mejor decisión. Entonces el miedo mío no era solamente tomar la decisión, era todo lo que iba a desencadenar es tomar esa decisión. Entonces no era solo era miedo a tener la conversación, miedo a tomar la decisión, miedo a todo lo que iba a pasar. Y hasta que llegó un día en que yo dije, yo no puedo más, no importa que tenga que hacer esto, lo otro, X, yo sé, esto ya no puede seguir más, esta situación ya no va más para ningún lado. Entonces yo creo que poder llegar a enfrentar algo, trabajarlo, es muy liberador. Y pasé por momentos muy difíciles, pero me sentía liberada, porque por fin algo que me había perseguido más de 7 años, como que venía la idea y se desaparecía, venía la idea y se desaparecía, hasta que ya lo pude poner en una lista y verlo, enfrentarlo y bueno, si yo quiero crecer y si yo quiero ser mejor y si yo veo que acá hay una oportunidad mejor para mí y para mi entorno, seguí trabajando hasta que ya me confronté con esa idea y fue fuerte, pero yo creo que uno prueba la valentía cuando se enfrenta a las cosas, porque el mismo cuerpo te ayuda. Cuando la decisión está tomada de verdad y tú estás alineado con eso de verdad, de corazón, pase lo que pase, uno saca la fuerza para sobrepasarlo. Va más allá del miedo, es la emoción, lo que me conecta con esa angustia de algo que viví en un momento y que me hace creer que esa decisión que yo voy a tomar me va a llevar a sentir lo mismo. Y es muy probable que sea todo lo contrario, porque tengo miedo y no actúo. Pero ¿por qué? Porque no pienso que me va a ir bien, porque tengo que pensar que me va a pasar mal o me va a pasar lo mismo que me pasó una vez. Pero es esa angustia a repetir, a no volver a sentir esa emoción, y es la emoción la que está ahí escondida y la que me está paralizando y la que no me deja actuar, a moverme y tomar una determinación. Les vamos a compartir lo que nos enviaron, los mensajes y las preguntas que nos enviaron por nuestro canal de Telegram. Aquí en la descripción van a encontrar el link para que se puedan conectar y compartir con nosotros y sobre todo nosotros escuchar tú qué piensas de todo esto que hablamos y seas parte de nuestra comunidad. Sé parte de nuestra comunidad en Telegram y participa. La palabra miedo me dan ganas de hacerlo, me dan ganas de arriesgarme, de ejecutarlo, me mueve positivamente el miedo. Cuando me mencionan la palabra miedo, mi cuerpo se contrae completamente, siento mucha ansiedad en la parte del pecho y como que por un instante dejo de respirar. Para mí el miedo, más que una emoción, es como un mecanismo de defensa que veo como que tiene 3 caminos. O sales corriendo, o te quedas pasmado, o reaccionas con todas tus fuerzas ante algo que es más grande que tú. De las emociones absolutamente intensas, difíciles de esconder, fuertes que existen, el miedo. El miedo hace un hueco en el estómago, acelera el corazón, hace que temblemos, que aumente la respiración, que actuemos con precaución, que estemos alerta, que miremos un poquito más allá, que estemos prevenidos, que nos detengamos o que salgamos corriendo. El miedo es muy intenso y algo que oí hace un tiempo, seguramente en una charla TED, no me acuerdo, pero
Contaban que es muy parecido el miedo al excitement, a la emoción, solamente que la configuración mental en ese momento es distinta. La excitación hace que vayas hacia adelante y eso que sientes en el estómago te lleve a algo positivo y que el corazón se acelere hacia algo positivo y que todas estas cosas que ocurren sean hacia algo positivo, mientras que el miedo te retrae, te contrae, te vuelve pequeño. Es una emoción bien incómoda. Miedo lo siento como debajito de la garganta, como entre el pecho y la garganta. Me da miedo tomar malas decisiones a veces, aunque a veces también me gusta tomarlas y dejar que fluya, pero pues me da miedo. Como cuando a veces siento que estoy siendo demasiado desaforado para precisamente dejarlas fluir y no estoy teniendo en cuenta otras cosas, como la parte racional, la parte... Entonces me da como miedo estar cometiendo torpezas que después me van a poner en apuros. Eso me da miedo. No sé, me da miedo a veces como quedarme encerrado. Me produce mucho miedo de pronto no estar para mi hija en algún momento, que haya que, no sé, un temblor, alguna cosa rara, y no poder estar para ella en algún momento en el que a ella le pueda pasar algo. Eso me da pánico, pavor. Acompáñanos mientras producimos nuestros episodios a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram como @ocultamentepodcast. Hay unos miedos como los más comunes, que igual ese miedo desencadena muchos otros miedos, pero estos son como que se agrupan como a grande escala, que es el miedo a la soledad, el miedo a la escasez, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte y el miedo al fracaso. Estamos tan relacionados directamente, casi que pudiéramos decir que casi todas las emociones se conectan con el miedo. Tenemos más miedos de los que realmente logramos identificar. Sí. Vivimos en miedo, estamos actuando desde el miedo, y cuando podemos descubrirlos es cuando realmente paramos y revisamos qué estamos viendo en este plano físico. ¿Cuál es mi realidad y por qué? ¿Por qué esto está pasando en mi vida? Y cuando yo conecto lo que estoy recibiendo en este mundo exterior y voy a mi mundo interior, puedo descubrir de que estoy viviendo miedo, vibrando desde el miedo. Si yo estoy recibiendo en mi vida, tengo miedo a la pobreza porque he vivido en pobreza, es muy probable que me vayan a echar del trabajo. Entonces, si yo no soy consciente de que yo vivo en ese miedo, yo puedo hacer como el análisis desde afuera hacia adentro. Por ejemplo, me echaron del trabajo. ¿Por qué me echaron del trabajo? Yo estoy viviendo desde ese miedo que yo misma generé, creé esa realidad de que hoy la estoy percibiendo y me echaron del trabajo para yo vivir en esa escasez en la que yo estoy sintiendo dentro de mí. Y para darme cuenta de eso, porque realmente el miedo te está detonando algo que no estás trabajando. Es ese muro de limitación que está ahí y dices, vas a crecer más, vas a avanzar más. Y realmente lo que uno cree es la realidad. Si yo creo que yo no puedo hacer eso, no lo puedo hacer porque yo no estoy creyendo que yo lo pueda hacer. Entonces ese miedo me está limitando de frente. Ese era como el entrenamiento que me hizo mi maestra. Ve desde lo más simple hasta lo más grande, porque es como ese entrenamiento de la voluntad. Realmente uno, si quiere lograr algo, es cuando uno realmente toma la decisión y lo hago. Uno puede estar dándole vueltas a lo mismo, ir donde psicólogos, hacer tratamientos, hacer cosas, pero uno no cambia hasta que uno no decide. Como el que fuma, hasta que el que fuma se para un día y dice, no más, ese día de fumar. O hasta que toca fondo, como dice uno popularmente, cuando ya no hay más fondo, ese es el fondo. O cambias o empiezas a hacer las cosas diferentes, porque vemos el miedo siempre como malo, y el miedo es bueno. Todo está en cómo yo lo quiera ver. Es bueno sentir miedo, y el no tener miedo te hace lanzarte, hacer cosas porque no tienes nada que perder después, o crees tú que no tienes que perder después, pero en ese momento
estás tan envalentonado que actúas y luego cuando ya estás en frío y la situación pasó, dices, ¿yo por qué hice esto? Entonces, el miedo es limitador, pero ¿es bueno ese límite? ¿Es bueno el límite de o no? El miedo me limita, pero yo decido qué quiero hacer con ese límite. Yo puedo agradecer que me esté alertando de que debo estar atenta, de que debo tener cuidado. Los miedos en las etapas de la vida son muy interesantes. Eso fue algo que me sorprendió porque leí que de 0 a 7 años está el miedo a la distancia. El miedo a que la mamá o el papá se alejen del niño. Entonces tienes miedo al abandono. Vamos a llamarle, ¿cómo se llama? Abandono, el miedo a ser abandonado. De los 7 a los 14 tenemos miedo a la cercanía. Primero que no me vayan y ahora primero que no sé, tal cual. Pero ¿por qué miedo a la cercanía? Porque es el proceso de conciencia social, donde nos vamos reconociendo, donde comenzamos a descubrir lo que es una burla, nos hacemos susceptibles a eso, comenzamos a entrar en la sociedad. De los 14 a los 21 es el miedo al cambio. En la adolescencia nos estamos explorando, comenzamos a conocernos, a descubrirnos y nos asusta el cambio. De los 21 a los 28 es el miedo a la continuidad, a perder la libertad y justo es por eso que nos cuesta tanto comprometernos. De los 28 a los 42 el miedo a perder la figura, la juventud, la pareja, el trabajo, el dinero y todo eso que nos gusta hacer. Y después, algo que me sorprende es cómo se vuelven a comenzar a repetir los mismos miedos de cuando eras niño. De los 49 a los 56, vuelves a sentir miedo al cambio, como cuando eras un adolescente. Después, dicen que de los 56 a los 63, vuelves a sentir miedo a la cercanía. Y el que me voló la cabeza fue de los 63 a los 70, que tienes miedo a la distancia. Sí. El mismo miedo que sentimos de 0 a 7 años de vida, el miedo al abandono cuando eres un niño, de 63 a 70 años se convierte en miedo a la distancia. Otra vez el miedo a sentirnos, porque nos podemos llegar a sentir inútiles y nos volvemos a sentir abandonados. Y es como el ciclo. Primero uno es el hijo y te tienen que dar todo y después los padres se convierten casi que en los hijos de uno y es como ese ciclo normal. Pero yo leí una cosa que decía, lo que no te dieron te persigue. O sea, lo que a mí me faltó es lo que yo necesito. ¿Sí me entiendes? Wow. Y dice, hasta que lo reconoces y lo trabajas para sanarlo. Entonces, reconocer qué es lo que a mí no... O sea, cuando hago terapias para ver mi niñez, para ver cuál fue mi momento más feliz, cuál fue mi momento más triste, cuál es el recuerdo más impactante en mi colegio. Eso en terapia a uno le hacen como ir a las... ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste feliz? ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste miedo? Y ver qué pasaba. O sea, ¿dónde estabas? ¿Cómo estabas vestido? ¿Quién estaba ahí? ¿Cuál fue la percepción? Es muy increíble cómo ese sentimiento lo pones en tu vida actual y reconoces directamente por qué se corresponde uno con el otro. Y ahí es donde empieza a sanar. Entonces yo creo que en todos estos ciclos de vida, cuando uno agarra un poquito de conciencia y le importa crecer y le importa ir a enfrentar todas estas cosas e indaga, yo creo que empieza uno como a soltar esos pasos, como a cambiar la historia. Con miedos vamos a vivir toda la vida. Es mentira. Yo me engaño si yo digo no le tengo miedo. Es decir, yo puedo dejar de sentir miedo en un momento de mi vida a algo, porque los miedos también van cambiando. Hoy de niña te da miedo a la oscuridad, pero de adulto que eres responsable de tu familia te da miedo a no tener abundancia y la plata para pagarle la vida a tus hijos, el colegio, la universidad.
de adulto vas a sentir otros miedos, a sentir que tu familia ya no esté y no te acompañe en tu proceso de vejez. Y así cada vez los miedos van cambiando, pero siempre vamos a vivir con algún miedo. Entonces yo creo que es muy difícil, no sé cómo lo voy a hacer en el camino, intentaré estar atenta a cuando esos miedos salgan, tratar de saber que son parte de mi evolución, parte de este proceso que estoy viviendo aquí, en esta vida que tengo muchas etapas, entender que es parte de cada una de esas etapas y sacar lo mejor de eso, porque no puedo tener miedo a envejecer, porque yo voy a envejecer. Hay un miedo que me encantaría compartir acá, ya que estamos en Ocultamente, y es este miedo de exponernos. Cuando lanzamos el primer capítulo, a mí me atraparon un montón de miedos y yo vine a contárselos todo a Tata. Y Tata me decía, escucha el primer capítulo, escucha lo que tú dijiste, tú misma, lo que dije yo, es decir, Tata, y no te quedaste con nada, vuelve a escuchar ese capítulo. Y es todo el miedo a el que dirán, el miedo a que yo me estoy abriendo aquí, estoy hablando frente a una cámara, estoy creando un podcast, la gente que me conoce me va a conocer mucho más, y el que no me conoce, pues ahí ya le estoy abriendo una ventana a conocerme un poco más, y a mí ese miedo me asusta mucho, porque incluso cuando creamos este podcast y yo te dije que nuestra vida personal me gustaría que siempre la tengamos cuidada fuera y que hablemos desde nuestras experiencias, pero sin contar nuestras experiencias, sino abrir y contar todo lo que hemos vivido. A la misma vez, sin darte cuenta, poco a poco vas soltando y diciendo cosas tuyas. Y, a pesar de ese miedo a exponerse, la conversación avanzó hasta un momento en que Jill nos muestra cómo funcionó el miedo cuando se reencontró con su padre. En mi mente iba a ser más grande de lo que realmente fue. Yo crecí con ese miedo, con miedo a el día en que lo volviera a ver. Era una emoción mezclada con el miedo, pero a la misma vez me ponía ansiosa, me ponía a imaginarme el día en que lo volviera a ver. Quiero preguntarte varias cosas para desencadenar en otra. ¿Cuál era la emoción que tú sentías en ese momento? Cuando no habías venido y estabas imaginando ese encuentro, ¿qué pasaba en tu cuerpo? Crecí muchos años en la imaginación de cómo iba a ser ese día. Y cuando llegó el día, resultó siendo nada de lo que yo me pude imaginar jamás en mi vida. Es que además no se ocasionó porque yo quise, yo no lo planeé, sucedió. Descubrí, con solo mirarlo una vez a los ojos, que era esa misma persona y que yo me estaba viendo en sus ojos. Yo nunca había visto a los ojos de una persona, nunca me había visto yo en los ojos de otra persona. Y eso fue lo que descubrí con él. Cuando yo lo miré, yo me reencontré y empecé a conocer un montón de cosas de mí que yo no me atrevía a conocer por miedo a conocerme. Mi miedo a no conocer a mi papá tenía algo detrás, y era el miedo a conocer todo eso que Gillian lleva dentro de su papá. Pero yo no me estaba dando cuenta de que yo estaba viviendo en miedo a conocerme un poco más a mí misma. Eso es. ¿Te dio emoción cuando lo viste? No, cero. No me dio alegría, no me dio rabia, no sentí nada. Nada, no sentí absolutamente nada. Era muy raro, eran muchas emociones, pero a la vez no era ninguna. Sí, porque ya eras adulta y ya lo habías trabajado. No me podía conectar con ninguna de ellas. Entonces, para mí, mi experiencia con el miedo es uno de los miedos más grandes a los que yo le tuve toda mi vida. Yo lo había estado alimentando
era una ilusión, una fantasía en la que yo viví, y yo me estaba mintiendo a mí misma, porque para mí era más fácil abrir la puerta y ver qué había ahí. Pero como yo no quería hacerlo, porque el supuesto miedo que yo le nombré y le dije, esta entidad se llama miedo, me paralizó. Pero como todo, cuando decides dar el paso y miras hacia atrás, te das cuenta de que el miedo nunca fue miedo, y que lo que tú le estabas llamando miedo no era miedo, venía ligado de un montón de otras cosas que no era el miedo a eso que tú estás diciendo a lo que le tienes miedo. Eso no era. Venían un montón de cositas escondidas detrás. Y decir, voy a ver cómo... ¿Qué hay? ¿Sí? Enfrentarlo. Sí, llega un momento en que uno ya tiene que soltar. O sea, Es que si no soltamos, si no nos atrevemos, si no actuamos, quienes más vamos a sufrir, quienes realmente estamos viviendo, no estamos viviendo en amor, en armonía, en todo eso que queremos vivir, somos nosotros. Porque nosotros mismos nos engañamos todos los días. Porque yo tengo tanto miedo a quitarme la máscara que prefiero ponérmela. y prefiero vivir con ella y sonreír y mostrar solamente eso. Lo bonito. Ajá. Y mostrarte a ti que estoy alegre siempre. Y yo no siempre estoy alegre. Yo tengo días tristes porque yo soy un ser humano. Porque hay cosas que me van a doler, que yo tengo emoción. Pero yo no tengo que mostrarte todo el tiempo que soy perfecta. Y creo que uno de los miedos más grandes, sobre todo en esta sociedad, es eso. Es aparentar y querer ser quien realmente no somos. El miedo a mostrarme tal cual y como soy y que tú todo el tiempo me recuerdas. Hay una persona muy especial en mi vida siempre dice, yo fui en muchos lugares, pero yo no era uno. Hasta el día en que yo dije, yo tengo que integrar a todos esos y hacer uno. Y me quedo con lo bonito de cada uno, y eso es conocerme a mí, es todas esas entidades que yo, por ejemplo, en el trabajo me comporto de una manera porque estoy en el trabajo y es profesional. Contigo soy de otra manera, soy más relajada, me puedo sentir más cómoda hablando de temas que en el trabajo no los hablaría. Pero eres tú igual. Pero sigo siendo yo. Pero es como, a pesar de que no porque venga vestida elegante o mañana estoy vestida hippie, como que seguir siendo la misma en cada lugar, es como esa entidad, esa esencia es la palabra, esa esencia que eres tú, llevarla donde vayas. Una analogía que hacía Robert Greene, que es uno de mis escritores favoritos, y me veo todos sus videos y soy así la fan número 1 de él. Me conecto demasiado con Robert Greene y da la analogía que las emociones son como el agua y uno está montado en el barco y el cuerpo es el barco, el mar son las emociones y la conciencia es quien maneja el barco. Entonces hay muchas, la tempestad, ahora está plano, o sea, como que siempre está cambiando, ese mar está totalmente en cambios, pero la conciencia que va manejando ese barco está navegando. Entonces yo nunca voy a vivir la emoción, pero navego la emoción, la veo, la observo y la digiero dentro de mí. Y no me vuelvo parte de la tormenta, porque entonces me hundo, sino que simplemente busco la forma de salir de la tormenta, porque sé que allá está el sol, acá está la nube. Y esa es la conciencia, es que tenga la capacidad de ver qué es lo que está pasando afuera, para dónde estoy yendo yo y poder buscar el camino correcto. Me encantó esa analogía que hizo. Yo creo que el mensaje de hoy ante el miedo es, uno, reconocerlo. Segundo, cuál es la emoción que está conectada con ese miedo y qué acción voy a tomar para ir a romperlo. Hoy. Poco a poco. Hoy. Sí. No tiene que ser
ir a enfrentar el miedo. Es decir, no tiene que ser ir directamente a hablar con esa persona a la que tienes miedo de ir a hablar. Es que tal vez no tienes ni que ir a hablar con esa persona, porque tal vez no es necesario. En el momento en el que tú empiezas a ver la situación diferente, todo empieza a cambiar, porque tú empezaste a cambiar, porque en tu mundo interno tú empezaste a verlo desde otro lugar, empezaste a darle luz a esa situación que antes la veías como un caos. Entonces ahí todo empieza a moverse, a fluir, y de repente la vida te pone a esa persona de frente y te la pone de una manera que jamás te lo hubieses imaginado, y es más fácil de lo que tú te imaginaste. Pero prefiero vivir en la película, en la víctima, en el dolor, porque eso es lo que conozco, eso me queda cómodo, y sin darme cuenta yo misma me saboteo y me estoy quedando en donde yo no quiero estar. Yo no quiero estar ahí, pero yo no me ayudo a salir de ahí. Yo me siento cómoda en eso, me siento cómoda en el miedo, en decir que tengo miedo, y prefiero vivir acá, en este pedacito. Algo que me enseñó mi terapeuta fue que el cuerpo se acostumbra, o sea, nuestro cuerpo está segregando las hormonas todo el tiempo, sustancias. Es químico, nos acostumbramos a sentir ese. Entonces, ese miedo hace que en mi cuerpo se genere una cantidad de energía, de sustancias, de cosas que hacen que yo sienta todo. Entonces, cuando yo tengo una situación muy repetitiva en mi vida, mi cuerpo se acostumbró a eso. Entonces muchas veces superamos la enfrentamos, pero nos queda esa respuesta emocional en el cuerpo. Y ahí es cuando sentimos vacío, sentimos desespero, o vamos y nos buscamos otro conflicto. Total. Porque como nos acostumbramos a vivir con ese conflicto, cuando ya no está, mi cuerpo se descompone. Entonces después de que uno va y enfrenta todo eso, es volver uno a hacer conciencia y agruparse, es decir, yo ya no necesito sentir esto, o volverme a traer cada vez que me dé ese ataque de ansiedad, o que quiera buscar otra vez otro conflicto. No, yo esto lo sané, yo no necesito de esto, yo no. Es muy delgada la línea y es muy difícil verla. Decidimos que nuestra mente lidere nuestra vida, o nosotros la vamos a liderar, que nuestros pensamientos los vamos a seguir alimentando, vamos a dejar que ella siga diciéndonos todo lo que nos da miedo, o prefiero hacerme amiga de mi mente, negociar con ella, aunque sea una palabra chistosa, prefiero negociar con ella, hablarle y decirle: yo tengo el control, yo manejo este barco y no tú. Y empezar a ver el miedo en vez de el sabotaje, desde la limitación, desde es malo, empezar a verlo desde me hago amiga de ese miedo. Me hago amiga porque haciéndome amiga de ese miedo, hago paz conmigo y me voy conociendo un poco más. Y me puedo ir transformando. Porque no hay otra manera. Es la única manera. Hago paz con esta situación, voy abriendo poco a poco las ventanas hasta que logro abrir la puerta, y voy a encontrar todo voy a descubrir cuál era el llamado y famoso miedo, que estoy segura, porque esto lo digo desde mi experiencia, en los momentos en que he estado de frente al supuesto miedo, a esa entidad, no era real. Y hay una bendición disfrazada también. 100%. Detrás del miedo siempre hay una bendición. Después terminas riéndote y diciendo: yo de verdad llevo tantos años de mi vida preocupándome por esto. O por ejemplo, una persona hablando del divorcio, que tan difícil es para muchas parejas salirse de una relación. En el momento en el que terminas, a pesar de lo doloroso que es, a pesar de que puede llegar a hacer daño a muchas personas, hay una sanación, hay una bendición, porque tú ya no eras feliz y tú vuelves a conectar con esa mujer que eres valiosa, alegre. Ya no bailabas, a lo mejor ya no te maquillabas y te ponías linda, y de repente empiezas a reconectar contigo, con esa mujer maravillosa que llevas dentro,
y que se había ido marchitando, apagando, por aparentar ser todo eso que tenías que ser y que tú creías que debías ser. Y para cerrar este capítulo, nos gustaría compartir con ustedes un escrito que nos encanta. Y dice así: se dice que antes de entrar al mar, un río tiembla de miedo. Ella mira hacia atrás al camino que ha recorrido desde las cimas de las montañas, el largo y sinuoso camino que cruza bosques y aldeas, y frente a ella ve un océano tan vasto que entrar allí parece no ser más que desaparecer para siempre. Pero no hay otro camino. El río no puede retroceder. Nadie puede retroceder. Retroceder es imposible en la existencia. El río necesita correr el riesgo de entrar en el océano, porque solo entonces el miedo desaparecerá. Porque ahí es donde el río sabrá que no se trata de desaparecer en el océano, sino de convertirse en el océano. Nos gustaría saber de ti. Cuéntanos si alguna frase te caló. Si tuviste el tiempo de reflexionar sobre el miedo, descarga el PDF que encontrarás en la casilla de descripción. Tata y Jill seguirán conversando y el equipo de producción continuará pescando los buenos momentos para compartirlos con ustedes. Gracias por escuchar este episodio de Ocultamente. En el próximo capítulo, la ansiedad.